Nos dicen que los ultramarines son los hijos predilectos del imperio, paradigmas de honor, disciplina y perfección marcial. Pero eso es solo una máscara. Un mito forjado por milenios de propaganda, el reflejo pulido de una verdad demasiado compleja y marcada como para encajar en los estrechos límites del culto a los héroes. Los ultramarines han sido pulidos hasta convertirse en iconos, en el rostro del Adeptus Astartes, con sus defectos suavizados y sus tragedias silenciadas bajo el rugido de victorias atronadoras y ceramita reluciente. Pero para aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie, a excavar bajo el códex y los laureles, surge una historia diferente, una que no solo es más interesante, sino mucho más humana. Esta es una legión nacida tanto en las sombras como en la luz. Un primarca que construyó un imperio con acero frío y lógica aún más fría. Una ideología de orden que a veces aplastaba el mismo espíritu que pretendía proteger. Esta no es la historia de guerreros impecables, es la historia de una legión marcada por la pérdida, la culpa y las expectativas imposibles. Una historia de hermanos que se convirtieron en administradores, de guerreros convertidos en mito, de un legado moldeado no solo por lo que se hizo, sino por lo que se enterró, se negó y se olvidó. Esta es toda la verdad sobre los ultramarines, todo lo que no sabías y todo lo que nunca debías saber. Macragge nunca fue un paraíso, ni antes de Roboute Guilliman, ni durante su reinado, ni mucho menos después. Era un mundo construido sobre hierro, sudor y sangre, un planeta cuyo pueblo valoraba el orden no como una virtud, sino como una necesidad para la supervivencia. A diferencia de los mundos salvajes de la muerte o los planetas de placer que dieron origen a otros primarcas, Macragge era un mundo de rígida estratificación y ambición despiadada. Su terreno era implacable, su política cruel y su cultura una máquina que exigía obediencia por encima de todo. La tierra de Macragge no daba frutos a menos que se labrara con disciplina y sacrificio, y en ese crisol, Guilliman no aprendió la compasión, sino el control. Los primeros ultramarines no fueron moldeados por la nobleza, sino por la brutalidad silenciosa y omnipresente de un sistema que valoraba la ley por encima del amor. Cuando Guilliman fue descubierto y adoptado por el patricio Conor Guilliman, rápidamente comenzó a remodelar el gobierno de la región con una eficiencia tan despiadada que aterrorizó incluso a los administradores más endurecidos. Los bandidos, los criminales y los disidentes políticos desaparecieron en campos de trabajo o fueron ejecutados con fría indiferencia. El joven primarca no era cruel al estilo de Angron o Curse. Su crueldad no provenía del sadismo, sino de una certeza inquebrantable. Creía tan firmemente en su propia visión del orden que cualquier desviación no solo era ineficaz, sino traición. Desde el principio, la legión que se convertiría en los ultramarines absorbió este espíritu como una esponja. A los reclutas de Macragge no se les enseñaba a ser hermanos ante todo, sino a ser servidores del Estado. Su camaradería se forjaba en la lealtad compartida a la misión, no entre ellos. Saludaban antes de abrazarse. Esta sutil pero profunda diferencia de orientación los diferenciaba de legiones como los Luna Wolves o los Salamanders. Incluso antes de que se escribiera el Codex Astartes, los huesos de la burocracia ya habían crecido dentro de ellos. Eran soldados, sí, pero lo más importante es que eran instrumentos de la visión de Guilliman. Esta visión, por supuesto, se expandió. Cuando Guilliman se reunió con el emperador, no solo tomó el mando de la Tese Legión, sino que trajo consigo todo un sistema planetario reorganizado bajo sus eficientes e inquebrantables ideales. Macragge se convirtió en el corazón de Ultramar, una constelación de mundos gobernados no por la fe o el celo, sino por el procedimiento y el protocolo. Era un imperio en miniatura,
una simulación de lo que podría llegar a ser el Imperium en su conjunto si se despojara de su locura y se redujera a columnas, libros de contabilidad y políticas. Pero ese sueño tuvo un precio. Bajo el suave mármol de los monumentos de Macragge yacían los esqueletos de los pobres, los silenciados y los desechados. La belleza de ultramar se construyó a costa de aquellos que no se atrevieron a cuestionar la orden de Guilliman. Los rebeldes fueron tachados de anarquistas. Los ineficientes fueron reeducados. Cada mundo que se sometía al orden se convertía en otro nodo de un vasto y frío engranaje. La Legión no cuestionaba estos métodos. Se les había educado para ver el orden como la salvación, aunque eso significara romper huesos para conseguirlo. La tragedia es que Macragge se creía superior. Mientras otras legiones se gloriaban en la guerra o ardían en fanatismo, los ultramarines se convenían a sí mismos de que estaban por encima de tal salvajismo. Pero también hay salvajismo en el silencio. Hay una violencia en la burocracia que no se puede medir solo en sangre. El pueblo de Macragge aprendió a reprimir la disidencia, a adorar los engranajes del imperio. Y los ultramarines no se convirtieron en libertadores, sino en ejecutores de una paz comprada con miedo. Incluso sus triunfos apestaban a control. Cuando los ultramarines incorporaban un mundo a su reino, no se limitaban a conquistarlo, sino que lo reorganizaban, lo auditaban y lo absorbían en la anatomía insensible del reino ultramar. Se renombraron planetas, se reescribieron historias. Las tradiciones locales fueron eliminadas si entraban en conflicto con la doctrina del cumplimiento. No se trataba de un crisol de culturas, sino de asimilación, una esterilización cultural disfrazada de armadura de civilización. Y, sin embargo, para muchos en el Imperium, Macragge seguía siendo un faro. Para los funcionarios del Administratum y los gobernadores imperiales, ultramar era la prueba de que el Imperium podía funcionar sin guerras constantes ni locura religiosa. No veían la frialdad, solo el orden. No sentían la sutil asfixia, solo el alivio de un sistema que funcionaba. Los ultramarines se convirtieron en el ejemplo brillante, el estándar de oro del comportamiento Astartes, no porque fueran mejores, sino porque eran más fáciles de controlar, más fáciles de entender, más fáciles de replicar. En realidad, el mundo que los creó no era un bastión brillante de la grandeza humana, era una advertencia. Un recordatorio de que, incluso bajo la luz del emperador, se puede construir una tiranía de la ley con la misma facilidad que una del fuego. La tragedia de Macragge no es que fracasara, sino que tuvo éxito tal y como se pretendía. A menudo se pinta a Robert Guilliman con tonos brillantes. El general perfecto, el administrador incansable, el único primarca que realmente entendía cómo gobernar. Pero esta es una verdad superficial, del tipo que brilla con propaganda y no revela las venas oscuras que corren por debajo. Guilliman no era simplemente un comandante de guerreros, era un burócrata de la guerra, un estratega del alma y un constructor de imperios cuya precisión a menudo ocultaba una profunda ausencia de empatía. Su genio era real, pero también lo era su distanciamiento. Y en ese distanciamiento se encuentra a un hombre que era menos un padre para sus hijos y más un arquitecto de mecanismos que casualmente sangraban. Veía la guerra como una cuestión de logística. Mientras Horus inspiraba lealtad con su carisma y Sanguinius con su divinidad, Guilliman inspiraba con su previsibilidad. Se movía como una máquina de carne e intelecto, analizando los recursos planetarios, estimando las tasas de mortalidad, preasignando refuerzos antes incluso de que comenzara la batalla. No se trataba de insensibilidad en el sentido tradicional, no se regocijaba en el derramamiento de sangre, sino que era una especie de indiferencia clínica. Consideraba las vidas humanas como factores en un libro de contabilidad, variables en una ecuación celestial. Para Guilliman, el dolor era un desperdicio. El duelo,
una distracción. Toda emoción que no fuera útil de inmediato para la victoria se descartaba como una armadura defectuosa. Los ultramarines no amaban a su primarca como otras legiones amaban a los suyos. Lo veneraban, sin duda. Lo respetaban incondicionalmente. Pero siempre había una distancia, una brecha tan grande que nunca podría salvarse con dificultades compartidas o admiración mutua. Los hijos de Guilliman eran engranajes, perfectamente diseñados y meticulosamente dispuestos, y, como engranajes, eran reemplazables. Cuando uno fallaba, otro ocupaba su lugar. El motor nunca se detenía. Esto no nacía de la malicia. Guilliman creía en la humanidad, pero no en la humanidad caótica, llorosa e imperfecta que sangra en las alcantarillas de las ciudades colmena o escribe poesía a dioses perdidos. Creía en la humanidad como un sistema, una civilización de capas y funciones ordenadas, cada una de las cuales cumplía su papel prescrito. Su amor no era por los individuos, sino por la idea de una especie que pudiera sobrevivir mediante el cumplimiento de las normas. No lloraba por sus hijos caídos porque la pérdida de un soldado no superaba la necesidad de la máquina. En el consejo podía ser frío hasta el punto de parecer inhumano. Sus compañeros primarcas a menudo chocaban con sus rígidas opiniones. Angron despreciaba su control. Curse se burlaba de su ética. Ross consideraba sus leyes como cadenas. Incluso Rogal Dorn, él mismo una criatura de fortalezas y cálculos, encontraba agotadora la interminable codificación de Guilliman. Solo Ferrus Manus se acercaba a la visión sistémica de Guilliman, e incluso entonces Ferrus ardía en pasión, mientras que Guilliman se limitaba a trazar planes. La ironía es cruel. Guilliman veía la emoción como una debilidad, pero era precisamente eso lo que hacía humanos a sus hermanos. Durante la Gran Cruzada, el enfoque de Guilliman a menudo alienó a los mundos que buscaba someter. Mientras que otras legiones ofrecían fuego o fe, los ultramarines ofrecían formularios, tribunales y reestructuraciones ocupacionales. Los planetas no solo eran conquistados, sino que eran anexionados a una hoja de cálculo de gobierno galáctico. La brillantez de Guilliman en la administración lo convirtió en el favorito de la maquinaria burocrática del emperador, pero también lo convirtió en un conquistador frío para aquellos que alguna vez habían soñado con la libertad bajo las estrellas. Sus defectos se hicieron aún más evidentes durante la herejía de Horus. Mientras el imperio se fracturaba entre el fuego y la traición, Guilliman se retiró, no por cobardía, sino por necesidad de calcular. No se precipitó hacia las llamas como Vulcan o Rus. Comenzó a construir un plan de contingencia, el Imperium Secundus, no por esperanza, sino por una sombría inevitabilidad. Asumió que el emperador había muerto y, partiendo de esa suposición, actuó con brutal eficiencia para preservar lo que se podía salvar, sin importarle el coste. Fue un acto de genio, sí, pero también de pesimismo. Guilliman no soñaba con la victoria, se preparaba para sobrevivir. La amargura de sus años posteriores a la herejía, cuando se convirtió en el gobernante de facto del Imperium destrozado, no hizo más que profundizar este aislamiento. Trabajaba sin descanso, sin dormir, sin alegría. La carga de la reconstrucción era algo que solo él podía soportar y lo transformó en algo menos que un hombre y más que una máquina. El Codex Astartes, su gran legado, era un documento de control, una forma de garantizar que nunca más un solo hombre ejerciera el poder de 10.000. Pero también era una confesión, una admisión silenciosa de que no confiaba en sus hermanos, de que no confiaba en sí mismo. Aquí hay una tragedia. Guilliman no era despiadado, pero hacía mucho que había enterrado su corazón bajo capas de eficiencia, regulación y expectativas. Amaba a su legión, pero no podía demostrarlo. Deseaba la paz, pero solo sabía construir máquinas de guerra.
Anhelaba la conexión, pero cada parte de su ser se había forjado en la creencia de que solo el control podía salvar a la humanidad. Y así construyó imperios, escribió códigos, midió las almas en índices de cumplimiento y curvas de mortalidad. Roboute Guilliman no era el más noble de los primarcas, era el más necesario, el que no inspiraba con fuego o belleza, sino con una fría determinación de sobrevivir a la oscuridad. Un burócrata de la guerra, un general de la mente y un dios del silencio. El Codex Astartes es a menudo venerado como una escritura sagrada, un artefacto perfecto de sabiduría marcial, codificado por el más disciplinado de los hijos del emperador. Para muchos en todo el imperio, es la piedra angular de la estabilidad, el plan que salvó al Adeptus Astartes de la extinción tras los horrores de la herejía de Horus. Pero bajo su brillantez táctica y su claridad estructural se esconde una verdad más profunda e incómoda. El Códex no es solo una herramienta de orden, también es una herramienta de control. No es solo una guía para la guerra, sino una cadena alrededor del cuello de cada capítulo, forjada por los miedos y los remordimientos de un solo primarca. Guilliman no escribió el Codex Astartes desde una posición de triunfo. Lo escribió desde la desesperación, en las ruinas humeantes del imperio, rodeado por las cenizas de la hermandad y los restos destrozados de legiones que una vez fueron gloriosas. Buscó asegurarse de que ningún Astartes volviera a poseer el poder de dividir la galaxia en dos. El Códex fue una reacción, un intento reflexivo, casi de pánico, de reafirmar el control sobre una especie que había demostrado que no se le podía confiar la unidad. Era su respuesta a Horus, a la traición, al dolor de perder a sus seres queridos por culpa de la locura. Y así, las legiones quedaron destrozadas, 10.000 guerreros reducidos a 1.000, vastas organizaciones desmanteladas, tradiciones borradas, nombres cambiados, colores repintados. Las grandes legiones, cada una de ellas un reflejo único del alma de su primarca, eran ahora meros capítulos, estandarizados y esterilizados. Esto no era evolución, era disección. Para Guilliman era una cirugía necesaria, pero para otros era como una castración. Vulcan lloró, Rus aulló, Dorn se negó hasta que se derramó sangre. Incluso los hijos leales vieron el Códex como un acto de cobardía, una traición a aquello por lo que habían luchado. Guilliman argumentó que era por el bien de todos, que la estructura evitaría futuras herejías, pero muchos lo vieron como un rechazo de la identidad, una negación de la pasión, un sacrificio del espíritu en aras de la previsibilidad. El Códex no se limitaba a regular las tácticas, lo regulaba todo. El tamaño de las compañías, las marcas de las armaduras, las jerarquías de mando, los colores, los símbolos, los ritos, los rituales, la asignación de reservas, la dispersión de la flota, incluso los protocolos correctos de invocación antes de la batalla. Convirtió a los Astartes en piezas de una gran burocracia, eliminando sus últimos vínculos con la lealtad a la legión o la herencia primarcal. Para el Administratum, esto era perfecto, una herramienta que podían comprender, auditar y controlar. Pero para los propios Astartes era una jaula forrada de oro. Por supuesto, el Códex era brillante en muchos sentidos. Proporcionaba una flexibilidad sin igual en el combate. Permitía una respuesta rápida, un redespliegue estratégico y minimizaba el riesgo de pérdidas catastróficas. Enseñaba disciplina, reforzaba la doctrina y preservaba una frágil estabilidad en un imperium amenazado por 1000 cuchillos. Pero incluso la brillantez puede tener un precio. Al imponer la uniformidad, el Códex despojó a cada legión de lo que la hacía única. Los guerreros poetas de los ángeles sangrientos, los cazadores de tormentas de los lobos espaciales, los hermanos fantasmas de la Guardia Cuervo, todos se vieron obligados a medirse por un estándar que nunca habían pedido. Y sin embargo,
El cumplimiento se convirtió en lealtad. Los capítulos que se desviaban eran tildados de poco ortodoxos o en riesgo. Aquellos que se aferraban a sus raíces eran vistos con recelo. Con el tiempo, el Códex dejó de ser una guía y se convirtió en dogma, un texto para citar, no para cuestionar. En los salones de la eclesiarquía, incluso se trataba como una escritura sagrada, un destino irónico para un documento nacido del pragmatismo ateo. Lo verdaderamente terrible es que el Códex de Gilliman funcionó. Preservó a los astartes, al menos en apariencia. Hizo que los altos señores se sintieran seguros. Dio al pueblo del Imperium una imagen de unidad. Pero, al hacerlo, vació de contenido a las hermandades que una vez habían derramado su sangre por el trono. El Códex convirtió a los guerreros en departamentos, a los héroes en roles, a los legados en números. Algunos capítulos, como los propios ultramarines, lo aceptaron por completo. Para ellos, el Códex es una doctrina viva, una fusión perfecta de filosofía y ciencia militar. Veneran a Gilliman no solo como su primarca, sino como su profeta. Otros, como los templarios negros, lo rechazan abiertamente. Ven el Códex como una correa y a Gilliman como un carcelero bien intencionado. Entre estos extremos hay 1000 compromisos. Capítulos que siguen el Códex en parte, que interpretan sus significados, que aplican sus reglas de forma selectiva, y en esa variación comienzan a aparecer las grietas, porque el Códex no puede preparar a un guerrero para la locura, no puede restaurar a un hermano perdido en el warp, no puede explicar el alma de una legión o el eco de la risa de un primarca, no puede llenar el vacío dejado por los seres queridos que nunca volverán. Gilliman buscaba evitar otra herejía. Lo que creó fue algo más seguro, pero también más triste. El Códex Astartes es una maravilla de la estrategia, un monumento a la razón y un mausoleo para las cosas que hacían que las legiones fueran más que ejércitos. Mantiene vivos a los Astartes, pero ¿a qué precio? La frase cumplimiento resuena en los anales de la Gran Cruzada como un mantra estéril. Suena benigna, casi clínica, un proceso mediante el cual los mundos se integraban pacíficamente en el imperio. Pero bajo la apariencia de diplomacia y reconstrucción se esconde un legado de horror, especialmente cuando lo ejerce la 13 Legión. Los ultramarines, esos paradigmas de la civilización y la disciplina, también eran los ejecutores de la visión de Gilliman. Y cuando esa visión se topaba con resistencia, lo que seguía no eran negociaciones, era la aniquilación. Cumplimiento oscuro es un término que susurran los eruditos imperiales que se atreven a desvelar las capas de la historia sancionada. Se refiere a aquellos mundos que no se limitaron a seguir las órdenes, que se resistieron al yugo del orden, que se atrevieron a valorar su autonomía, sus culturas, sus formas de vida. Cuando tal desafío se enfrentó a la Legión de Gilliman, la respuesta no fue la furia, sino el procedimiento. Y en muchos sentidos, eso fue mucho más aterrador. A diferencia de los señores de la noche, que se deleitaban en el miedo, o los devoradores de mundos, que ahogaban planetas en sangre, los ultramarines traían una fatalidad más fría. Llegaban a la órbita, realizaban evaluaciones y comenzaban ataques selectivos con precisión quirúrgica. Se inutilizaba la infraestructura, se eliminaba silenciosamente a los líderes y se acorralaba a la población en zonas de obediencia. Se establecían redes de propaganda al tiempo que se derribaban monumentos y se sustituían por estatuas de la unidad imperial. En cuestión de semanas, civilizaciones enteras quedaban destrozadas, no con fuego, sino con formularios. No con ira, sino con silencio. Estas campañas rara vez se registraron con detalle. Los ultramarines no se jactaban de sus actos más oscuros. No hay relatos de decapitaciones planetarias ni leyendas cantadas sobre la resistencia aplastada bajo el volter y la espada. Pero el silencio lo dice todo.
Sistemas enteros han desaparecido de los mapas oficiales, culturas borradas tan a fondo que solo quedan los nombres vacíos en los registros astropáticos. Esto no fue una guerra, fue la eutanasia de la disidencia. Lo más escalofriante es la calma con la que los ultramarines llevaron a cabo estas operaciones. No hubo angustia moral ni incomodidad visible. Para ellos, la resistencia no era un dilema moral, sino una anomalía estadística. Los mundos rebeldes no eran malvados, eran ineficaces, y la ineficiencia en la galaxia de Gilliman era un pecado punible con la desaparición. En un caso infame, el planeta Heratobus se negó a desmantelar su sistema de castas teocrático. Los enviados de Gilliman ofrecieron una reforma. Los líderes del planeta respondieron con demandas de independencia. En un mes, Heratobus se quedó sin líderes. En 2, se quedó sin templos. En un año, se quedó sin historia. Toda la cultura fue absorbida por los registros de ultramar, despojada de su identidad y reconvertida en una provincia imperial modelo. Su idioma fue prohibido, sus símbolos ilegalizados, sus textos sagrados quemados o reescritos para ajustarse a los catecismos. La ironía es cruel. Los ultramarines se veían a sí mismos como civilizadores. Creían de verdad, que estaban salvando a estos mundos del caos. Y, en cierto sentido, así era. El caos no es solo el dominio de los demonios y los herejes, sino también el desorden de las elecciones, de las diferencias, de las contradicciones. La orden de Gilliman no dejaba lugar para tal caos. Exigía que la humanidad fuera una sola voz, un solo propósito, un solo destino. Y donde no se pudiera fomentar esa unidad, se impondría, con suavidad si era posible, con brutalidad si era necesario. Muchos de los propios ultramarines no veían esto como una atrocidad. Su educación en Macragge los había condicionado a considerar la obediencia como una virtud. No cuestionaban las órdenes, porque toda su realidad se estructuraba en torno al cumplimiento. No se les enseñaba a debatir sobre moralidad, se les enseñaba a ejecutar misiones con eficiencia. Y cuando la misión consistía en reestructurar una sociedad, la llevaban a cabo con la misma calma y profesionalidad con la que destruían una fortaleza Chenos. Incluso después de la herejía, cuando el Imperium se tambaleó por la traición del War Master, estos recuerdos no fueron condenados, fueron enterrados. Gilliman nunca se disculpó, nunca miró atrás. Las atrocidades cometidas en nombre del orden se justificaban por la estabilidad que aportaban. Y, en realidad, muchos dentro del Imperium estaban agradecidos. Veían a los ultramarines como salvadores, no porque fueran amables, sino porque eran eficaces. La paz, aunque naciera en silencio y dolor, era preferible a la anarquía de las estrellas. Pero los fantasmas permanecen, no en las historias abiertas, sino en las cicatrices dejadas en las estrellas. Hay rumores de antiguas rebeliones, de ciudades perdidas enterradas bajo estructuras imperiales estándar, de extrañas canciones cantadas en lenguas muertas por aquellos demasiado viejos para olvidar. Estos son los restos de la oscura conformidad de Gilliman, las notas rotas de culturas sofocadas por el peso del orden. La tragedia no es que los ultramarines cometieran atrocidades. Muchas legiones lo hicieron. La tragedia es que lo hicieron con tanta calma, tanta razón, tanta fe inquebrantable en la justicia de su causa. No ardían en odio, no gritaban de rabia. Llegaron con formas, con planes, con arquitectos y administradores. Llegaron para construir, y en esa construcción enterraron tantas verdades. Se suponía que Kalt iba a ser una joya, un brillante testimonio de la promesa de ultramar, un mundo de aprendizaje, industria y luz. Sus cielos eran azules, sus ciudades ordenadas y su gente leal. Encarnaba todo lo que los ultramarines afirmaban representar: disciplina, progreso, armonía. Y entonces ardió.
Traicionados por aquellos a quienes llamaban hermanos, la 13 de Legión vio cómo los Word Bearers convertían esa promesa en cenizas, liberando demonios bajo la corteza y convirtiendo la superficie del planeta en una tumba envenenada. Lo que ocurrió en Khalt fue más que una batalla. Fue una decapitación espiritual, una herida psíquica que nunca sanó. Los portadores de la palabra no se limitaron a atacar. Profanaron los principios mismos sobre los que los ultramarines habían construido su imperio. No vinieron a conquistar, vinieron a vengarse. Los hijos de Lorgar habían esperado en silencio, avivando las llamas del odio tras ser humillados por Guilliman por su supuesta adoración herética. El edicto de Nicea pudo haber silenciado sus lenguas, pero no su furia, y en Khalt hablaron con bolters y demonios, con espadas y warp. La traición golpeó con crueldad quirúrgica. Los ultramarines no tuvieron tiempo para prepararse. Sus flotas fueron saboteadas, sus líneas de comunicación cortadas. Sus cadenas de suministro colapsaron. Lo que debía ser una reunión conjunta para la Gran Cruzada se convirtió en una carnicería fratricida. Regimientos enteros fueron acribillados mientras descansaban en formación. Las naves de transporte explotaron en el aire. Los hospitales se convirtieron en morgues en cuestión de horas. No hubo honor en esta guerra, solo una masacre calculada y ritualista. Y sin embargo, los ultramarines no se rindieron. Sangraron, gritaron, pero no se derrumbaron. Obligados a combatir bajo tierra, bajo la superficie irradiada, libraron una guerra de desgaste contra un enemigo poseído no solo por el odio, sino por el propio Warp. Para muchos ultramarines, este fue su primer encuentro real con el caos. Y no solo fue horrible, sino también inconcebible. El universo, que habían intentado organizar con tanto esfuerzo, se resquebrajó de repente, revelando un vacío de locura ensordecedora. El daño psicológico fue inmenso. Los ultramarines, antes seguros de su rectitud, se vieron obligados a aceptar la idea de que su estructura, su códex, su orden, nada de eso podía protegerlos de la traición. Esa disciplina no era un baluarte contra el caos, sino una frágil ilusión. En Khalt, la fe en la hermandad murió. La confianza quedó destrozada junto a los cuerpos de los compañeros caídos. Y en algún lugar profundo de ese laberinto radiactivo nació algo más frío, la determinación sin calidez, la obediencia sin amor. Después de Khalt, los ultramarines cambiaron, no en apariencia. Para los forasteros, seguían siendo los astartes perfectos. Pero bajo su armadura, detrás de sus ojos, se había perdido algo vital. Khalt les enseñó que el orden por sí solo no es suficiente, que incluso el más perfecto de los sistemas puede ser destrozado por las mentiras. Y en lugar de recurrir a la venganza o la desesperación, se volcaron en su interior. Redoblaron su fe en el Códex, no porque les fuera a salvar, sino porque era lo único que les quedaba. El propio Guilliman salió de Khalt marcado por la ira, una furia tan fría que casi le llevó a aplastar a sus hermanos restantes por sospechas. Sus escritos de ese periodo son más agudos, más dogmáticos, menos indulgentes. Ya no soñaba con un imperio de la razón, solo buscaba preservar lo que aún se podía controlar. El Códex Astartes, a menudo visto como un producto de la estrategia, era en realidad también un monumento al dolor. Un último intento de imponer un significado a un universo que había demostrado ser irracional y cruel. Para los ultramarines, el recuerdo de Khalt es sagrado y profano. No hablan de ello con facilidad. Es una herida envuelta en silencio, recordada no con canciones, sino con renovada dedicación. Cada ejercicio, cada recitación del códex, cada momento de formación perfecta es un desafío a esa traición. Una declaración de que, aunque fueron traicionados, nunca más volverán a ser sorprendidos desprevenidos.
pero también de que nunca más volverán a ser ingenuos. ¿Y qué hay de los supervivientes? Los veteranos de Kalt no son como los demás ultramarines. Son más callados, más severos. Sus cicatrices no son solo físicas. Llevan el peso de la pérdida, no solo de compañeros, sino también de ideales. Algunos susurran que los más profundos entre ellos estuvieron cerca de la desesperación, que en las cavernas de Kalt algunos incluso oyeron los susurros del Warp y se apartaron, no por miedo, sino por comprensión, porque Kalt no fue simplemente un campo de batalla, fue una revelación. Mostró a los ultramarines que la galaxia no recompensa la nobleza, que la lealtad puede ser castigada, que los dioses de la locura pueden burlarse de la ley. Y, sin embargo, ante esa revelación, decidieron no convertirse en monstruos. Decidieron volverse más duros, más fríos, más precisos. Kalt los destrozó, pero no los acabó. Forjó algo nuevo, no mejor, pero necesario. Y en las sombras de ese mundo en ruinas, donde la armadura azul chocaba con la herejía carmesí, los ultramarines aprendieron la verdad más amarga de todas, que la traición no es algo que deba temerse, es una certeza para la que hay que estar preparado. Ultramar se considera a menudo un milagro, un reino de la razón en una galaxia enloquecida. 30 mundos unidos no por el miedo o la superstición, sino por la ley, el orden y la prosperidad mutua. Mientras que el Imperium en general se ahoga en el dogma, la guerra civil y la decadencia incesante, se dice que Ultramar prospera. Se pinta como una utopía, un eco vivo del sueño original del emperador, sostenido por la sabiduría de Guilliman y la eterna vigilancia de los ultramarines. Pero a pesar de sus relucientes agujas y sus eficientes instituciones, hay que preguntarse, ¿es Ultramar realmente un imperio de luz? ¿O es simplemente otra ilusión, una jaula bien ordenada, dorada y adornada, pero una jaula al fin y al cabo? Para comprender Ultramar, hay que comprender su origen. No creció de forma orgánica, como los corruptos mundos colmena del segmentum solar. Fue diseñado. Guilliman no se limitó a conquistar, sino que lo organizó todo. Cada mundo fue evaluado, clasificado e integrado en un sistema más amplio. La burocracia sustituyó al tribalismo. La doctrina sustituyó al mito. Se permitieron las culturas locales, pero solo si se ajustaban a la visión más amplia de la conformidad. No era unidad, era asimilación a través de la armonía. El éxito de Ultramar es innegable. Su economía funciona. Sus mundos están en su mayoría libres de guerras intestinas. La infraestructura se mantiene. La población está educada, alimentada y regulada. Hay pocos levantamientos, pocas incursiones demoníacas y aún menos cultos del caos. Sobre el papel, es todo lo que el Imperium debería ser. Pero ahí radica el problema. Ultramar funciona tan bien que se ha vuelto ajeno en su perfección. Ya no se siente como parte del Imperium. Se siente como un espécimen preservado, suspendido en éxtasis, mientras la galaxia se pudre a su alrededor. La ilusión de Ultramar radica en su control. La libertad existe, pero solo dentro de parámetros aceptables. Se permite la religión, pero solo aquella que se alinea con la verdad imperial, o más tarde, con el dogma de la eclesiarquía. El gobierno es local, pero siempre subordinado a los tetrarcas de Macragge. Incluso la cultura está sutilmente moldeada, con símbolos compartidos, planes de estudio comunes y una reverencia omnipresente por Guilliman. La gente de Ultramar no es irracional, pero está adoctrinada, no por miedo, sino por orgullo. Este orgullo es la gran fortaleza del imperio y su mayor vulnerabilidad. Los ciudadanos de Ultramar creen de verdad, que son mejores, que son el último vestigio del sueño. Esto crea resiliencia, sí, pero también arrogancia. Cuando los ultramarines hablan de mundos menores, no hablan de mundos menores, hablan de mundos menores. 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 Mundos menores.
No es solo bravuconería militar, es certeza cultural. Consideran que el Imperium en general está roto, decadente y es lamentable, y no se equivocan. Pero al hacerlo, no ven sus propios puntos ciegos. A pesar de todas sus maravillas, Ultramar depende de la legión que lo protege. Sin los ultramarines, la región no duraría ni un siglo. Su paz no es intrínseca, sino impuesta, no por el terror, sino por un poder omnipresente. Los ultramarines no son meros defensores, son árbitros de la política, creadores de leyes y, en ocasiones, silenciadores de la disidencia. Y aunque pueden actuar con más civismo que otros capítulos, el resultado final es el mismo. La Legión gobierna, aunque finja no hacerlo. Esta es la paradoja oculta. Ultramar parece ser una sociedad descentralizada y funcional, pero en realidad es una teocracia blanda, en la que Guilliman no es venerado abiertamente, sino reverenciado en todos los libros de texto, en todas las estatuas cívicas, en todos los juramentos de lealtad de los niños. No es su espada lo que temen, sino su decepción, y, en cierto modo, eso es más vinculante que las cadenas. Hay historias, por supuesto, rumores de rebeliones reprimidas, silenciosamente borradas, de historiadores que cuestionaron los registros oficiales y desaparecieron, de comunidades enteras reubicadas cuando sus tradiciones resultaron incompatibles con el cumplimiento. No están confirmadas, rara vez lo están, pero permanecen en los rincones de las ciudades perfectas de ultramar, como sombras que la luz no puede disipar por completo. Incluso Guilliman parece comprender la fragilidad de su imperio. A su regreso en la era Indomitus, no expresó orgullo, sino inquietud. No veía ultramar como un faro brillante, sino como una casualidad, un oasis rodeado por océanos de horror. Y lo que es peor, vio que incluso su creación había comenzado a calcificarse. Los ideales de la razón se habían convertido en rituales. Las doctrinas que escribió como pautas flexibles se habían osificado en verdades incuestionables. Ultramar no había escapado a la decadencia del Imperium, solo la había retrasado. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Ultramar persiste, porque para los millones de personas que viven allí, sigue siendo mejor. Mejor que los infiernos colmena de Necromunda, mejor que las fosas de gladiadores de Armagedón, mejor que los cultos gobernados por cadáveres de la eclesiarquía. En Ultramar hay estructura, hay esperanza, hay un futuro, aunque esté estrictamente controlado. El imperio perdura no porque sea perfecto, sino porque es lo menos destrozado en una galaxia destrozada. Su ilusión no es falsa en el sentido de las mentiras, es falsa en el sentido de los sueños, hermosa, reconfortante y frágil, un sueño que debe protegerse, incluso si, algún día, debe protegerse de sí mismo. Hay un vacío peculiar que se aferra a los ultramarines, un silencio donde debería haber hermandad. Mientras las otras legiones rugían con la alegría caótica de la fraternidad, el dolor compartido y el fuego mutuo, la 13 Legión a menudo se mantenía al margen, no por arrogancia ni superioridad, sino por diseño. Desde sus inicios, los ultramarines fueron moldeados para ser instrumentos de la visión de Guilliman, y esa visión exigía más que valor y poder, exigía obediencia. En el crisol de Macragge y los engranajes del Códex se sacrificó algo vital, el alma de la hermandad. Para muchos astartes, el vínculo de la hermandad lo es todo. Es lo que los mantiene unidos cuando el Warp grita en sus mentes, cuando su carne poshumana sufre con la carga de una guerra interminable. En legiones como los Luna Wolves, los Salamanders o los Blood Angels, este vínculo era tangible. Se manifestaba en rituales compartidos, camaradería íntima e incluso risas entre batallas. Pero los ultramarines no se criaron en la calidez de la confianza fraternal. Se criaron en filas, en silencio, en la formalidad.
en el cumplimiento. Esto no significa que carecieran de lealtad. Al contrario, su lealtad era inquebrantable, pero era una lealtad dirigida hacia arriba, hacia Guilliman, hacia el Códex, hacia Ultramar, no hacia afuera, hacia los demás. Sus juramentos se recitaban con precisión, sus movimientos se ejecutaban con una sincronización impecable. Pero no había canciones alrededor de la hoguera, ni apodos susurrados, ni viejas historias de hazañas tontas compartidas mientras se reparaban las armaduras. Su compañerismo era una cuestión de estructura, no de amor. Y este vínculo estructural, aunque fuerte en tiempos de paz, resultó frágil ante la traición. Cuando la herejía destrozó la galaxia, no solo fue el emperador quien cayó, sino también el mito de la unidad. La traición de los portadores de la palabra en Khalt fue un golpe devastador, no solo por las muertes que causó, sino por lo que reveló: que los hermanos podían mentir, que los juramentos podían romperse, y cuando los ultramarines se dieron cuenta de ello, afectó a una legión ya condicionada para reprimir las emociones. No hubo gritos, no hubo duelo público, solo un endurecimiento, un cierre del alma. En los años siguientes, los ultramarines se volvieron cada vez más autónomos. No se acercaron a sus capítulos hermanos, no buscaron la solidaridad. Incluso al forjar el Códex, Guilliman enfatizó la autonomía por encima de la unidad. Cada capítulo debía permanecer solo, con sus lazos de hermandad cortados de antemano. Las grandes legiones se dividieron, y con ellas, la oportunidad de reconstruir la camaradería que una vez había mantenido unidos a los astartes. No fue un descuido, fue intencional. La hermandad se había considerado una desventaja, demasiado fácil de tergiversar, demasiado fácil de traicionar, y así los ultramarines se convirtieron en islas. Islas pulidas y ordenadas, pero islas al fin y al cabo. Incluso dentro del capítulo, la formalidad sustituía a menudo a la intimidad. Los oficiales superiores eran venerados, pero rara vez conocidos. Los hermanos de batalla compartían despliegues, pero no sueños. Las muertes se marcaban, pero no se lloraban. El Códex les enseñó que formaban parte de una máquina, y las máquinas no lloran cuando se rompe un engranaje. Sin embargo, hay historias, momentos en los que la fachada se resquebrajó, cuando un sargento se detuvo demasiado tiempo ante el cadáver de un hermano caído, cuando un veterano grabó los nombres de los caídos en el interior de su armadura, a pesar de que el Códex prohibía las inscripciones personales, cuando el propio Guilliman, regresado en la era Indomitus, se quedó solo en una catedral y susurró un nombre: Marius Gage, tal vez, o Ventanus, o uno de los innumerables hijos que nunca lograron salir de Khalt. Estos son los ecos de una hermandad que nunca se cultivó, solo se toleró. Y no es solo interno. La relación de los ultramarines con otros capítulos a menudo ha sido tensa. Sus sucesores, los llamados primogénitos, varían enormemente en cuanto a temperamento, desde los orgullosos y nobles hasta los entusiastas y desquiciados. Pero el denominador común es la distancia. Rara vez los ultramarines los acogen como familiares. Más a menudo instruyen, aconsejan y observan. Ellos son el centro y los demás orbitan a su alrededor. No como una familia, sino como satélites. Algunos dicen que este distanciamiento es una fortaleza, que ha permitido a los ultramarines resistir cuando otros capítulos cayeron en la fratricida, la locura o la traición. Pero la fortaleza sin calidez es frágil, y hay un anhelo silencioso y tácito en el corazón de la legión. Un anhelo por lo que se perdió. No es la gloria, no es el honor, es la simple hermandad. La maldición del cumplimiento no es que rompa a los hombres, es que les impide sanar. Los ultramarines no se enfurecen, no se derrumban, resisten, y en esa resistencia entierran su dolor bajo capas de doctrina y deber.
No son fríos por naturaleza, sino que se les ha hecho así, esculpidos a la perfección, cincelados como instrumentos y, en el proceso, vaciados en los lugares donde podría haber florecido el amor. Los ultramarines no solo dejaron un legado, sino que engendraron un linaje. Más que cualquier otra legión, la 13 dio a luz a sucesores, orgullosos capítulos que llevan su heráldica, sus doctrinas, sus métodos meticulosamente codificados. Se les conoce como los primogénitos, y su número es enorme. Más de 60 capítulos afirman descender directamente de los hijos de Guilliman. Para el administratum, esto es un triunfo del orden. Para la eclesiarquía, una señal del favor divino. Pero para la galaxia en general y para los propios hijos de Guilliman, esta proliferación ha dado lugar a algo más oscuro: orgullo, rivalidad y la lenta corrosión de la unidad que el Códex pretendía preservar. En el centro de todo esto se encuentra la identidad de los ultramarines. A diferencia de los restos destrozados de otras legiones, la 13 salió de la herejía no solo intacta, sino ascendente. El Códex de Guilliman hizo más que reorganizar a los astartes, garantizó que sus hijos se convirtieran en el modelo a seguir. Y así, capítulo tras capítulo se forjó a su imagen y semejanza, no solo en estructura, sino también en alma. Y con cada generación, el mito de ultramar creció, no solo como guerreros, sino como ejemplos a seguir, como la forma correcta de ser astartes. Este mito generó reverencia, pero también arrogancia. Muchos capítulos sucesores se ven a sí mismos no solo como descendientes de Guilliman, sino como herederos más puros que los propios ultramarines. Los novamarines, por ejemplo, han cultivado una tradición marcial tan estricta y austera que consideran las desviaciones del Códex como fallos espirituales. El capítulo Génesis está obsesionado con la pureza genética, susurrando que algunos sucesores posteriores pueden tener defectos demasiado profundos para ser corregidos. ¿Y los pretores de Orfeo? Se envuelven en ceremonias e iconografía tan ricas que rayan en la idolatría. Estos capítulos no se ven a sí mismos como primos, se ven como herederos, cada uno de los cuales custodia una faceta diferente de la verdad de Guilliman. Y en esa creencia, la competencia se agrava. No hay guerras abiertas, al menos por ahora, pero hay disputas susurradas, honores de batalla disputados y desacuerdos estratégicos que perduran más allá del campo de batalla. Cuando varios capítulos primogénitos se despliegan juntos, el mando debe equilibrarse con delicadeza. El orgullo se eriza bajo la armadura, la gloria se mide y se guarda celosamente. Los propios ultramarines no son inmunes, aunque a menudo muestran una cara de paciencia y humildad, son conscientes de su estatura. Son los primeros hijos, el símbolo más visible de la voluntad de Guilliman. Entran en batalla ya cargados con un mito, y ese mito pesa mucho. Otros capítulos los miran no solo en busca de orientación, sino también de aprobación, y en esa expectativa reside el resentimiento, porque los ultramarines no son perfectos, cometen errores, sufren derrotas, vacilan, pero cuando lo hacen, la galaxia se da cuenta. Y cuando otros fracasan, se les compara con la imagen de los ultramarines. Esto crea un eco tóxico. Los ultramarines sienten la presión de seguir siendo ideales. Sus sucesores sienten la presión de estar a la altura de ellos o de eclipsarlos. Y en ambos sentidos, el orgullo echa raíces. Un orgullo silencioso y enconado. El tipo de orgullo que no grita ni se revela, sino que juzga. El tipo de orgullo que no inspira hermandad, sino que genera distancia. Algunos primogénitos se han alejado tanto del espíritu original de los 13 que son casi irreconocibles. Los Mortifactors, sombríos y obsesionados con la muerte, veneran a Guilliman como un profeta del fin. Los hijos de Orar se sumergen en la adoración de reliquias con un fervor que roza la herejía.
El capítulo Aurora se obsesiona con la guerra blindada hasta el punto de excluir todo lo demás. Y sin embargo, todos afirman seguir el Códex. Todos afirman ser los verdaderos herederos. Esta es la paradoja. El Códex estaba destinado a unificar, pero ha permitido infinitas variaciones. Cada capítulo lo interpreta a su manera, enfatizando diferentes elementos y moldeándolo en torno a su propia cultura. Y al hacerlo, se alejan, no hacia la rebelión, nunca eso, sino hacia la divergencia, cultural, espiritual, estratégica. Y aunque Gilliman puede tolerar estas desviaciones, no puede ignorar la ironía, que su don del orden ha sembrado 1000 semillas de sutil discordia. Todavía hay momentos de unidad. Cuando los tiránidos descendieron sobre Macragge, no fueron solo los ultramarines quienes resistieron, sino también sus sucesores, y juntos derramaron su sangre. Hay rituales compartidos, respeto mutuo y campañas conjuntas ocasionales. Pero estos se ven tensados por el tiempo, por el legado, por las expectativas. El orgullo de los primogénitos no es malicioso. Nace del deber, pero proyecta largas sombras, porque el orgullo, en el Imperium, es un arma de doble filo. Alimenta el valor, sí, pero también ciega, y los hijos de Gilliman, a pesar de la claridad de su doctrina, no son inmunes a la ceguera. Su orgullo no es la arrogancia rugiente de los portadores de la palabra, ni el ego violento de los señores de la noche. Es más silencioso. Es procedimental. Es la creencia de que su camino no solo es el correcto, sino el único posible. Y esa creencia, si no se controla, podría fracturar algún día el linaje que pretende honrar. La galaxia que surgió de la herejía de Horus no solo estaba rota, sino traumatizada. El sueño de la unidad se había derrumbado bajo el peso de la traición, y el Imperium estaba a punto de convertirse exactamente en lo que sus enemigos siempre le habían acusado de ser: un imperio fracturado por la paranoia, la represión y la crueldad ciega. En este vacío entró Roboute Guilliman, no como un salvador, sino como el único que quedaba capaz de manejar las herramientas de la civilización con habilidad y visión. Pero las reformas que llevó a cabo, tan a menudo alabadas como la salvación, también eran muros, altos, fríos e inflexibles, una fortaleza del miedo, construida no para proteger, sino para impedir. Y a su sombra, el Adeptus Astartes se convirtió en algo más pequeño, más seguro e infinitamente más triste. El Codex Astartes fue solo el más visible de estos cambios. Más allá de sus doctrinas tácticas, impuso un cambio psicológico. Las legiones se desmantelaron no solo para limitar el poder, sino también para romper con el legado. Gilliman había visto de primera mano los peligros de una hermandad sin límites, de una lealtad más fuerte que la razón. No solo quería evitar otro Horus, sino asegurarse de que ningún Astartes tuviera jamás la capacidad de convertirse en otro Horus, y eso significaba despojarlos de todo lo que alguna vez los había convertido en algo más que soldados. La reforma de la burocracia del Imperium fue aún más radical. Gilliman reestructuró el Administratum en una máquina laberíntica y autocontrolada, diseñada intencionadamente para ser demasiado vasta como para que una sola figura pudiera controlarla. Los departamentos auditaban a otros departamentos. Los ministerios respondían ante los consejos. Cada decisión requería múltiples firmas, múltiples registros, múltiples niveles de cumplimiento. No se trataba de ineficiencia, sino de diseño. Un sistema tan enredado en sus propios procedimientos que nadie podía ascender en él con la rapidez suficiente como para suponer una amenaza. La esclerosis del Imperium comenzó aquí, en la fría cautela de Gilliman. Incluso la eclesiarquía, cuyo crecimiento explosivo dominaría más tarde la vida imperial, fue en parte un subproducto involuntario de las reformas de Gilliman.
Al descentralizar el poder imperial, al repartir la autoridad entre muchos brazos, Guilliman creó vacíos. Y en esos vacíos, la Iglesia prosperó. No porque Guilliman lo deseara, desconfiaba de la fe como principio de gobierno, sino porque al restringir el poder militar y político, dejó el ámbito de las creencias en gran medida sin regular. Donde se restringió la espada, floreció el sermón. Había miedo en cada reforma, miedo a la ambición, miedo a la pasión, miedo al carisma. Guilliman había llegado a considerar peligrosa la inspiración en sí misma, los rasgos que habían convertido a sus hermanos en leyendas, su fervor, su visión, su magnetismo, eran, a sus ojos, semillas de guerra civil, y así los enterró. Los astartes se volvieron más anónimos, más procedimentales. Los líderes del Imperium se convirtieron en administradores, no en visionarios. Incluso el propio Guilliman se volvió distante, escribiendo doctrinas en lugar de liderar cruzadas. Cambió el fuego por la función. Esta fortaleza del miedo fue eficaz. Perduró. Impidió otra herejía, al menos en la forma, sino en el espíritu. Pero lo hizo amputando el alma del Imperium. Los grandes espectáculos de la Gran Cruzada dieron paso a un papeleo interminable. El mito viviente del emperador se convirtió en un cadáver silencioso, enterrado en la burocracia. Y los guerreros que una vez habían llevado las esperanzas de la humanidad sobre sus hombros se convirtieron en piezas de museo, atados por el código y la jerarquía, con su valor diluido por la regulación. Y dentro de este sistema, los ultramarines se convirtieron en ejemplares, no porque fueran los más poderosos, sino porque eran los más obedientes. Los hijos de Guilliman se convirtieron en sus ejecutores, el modelo por el que se medía a todos los demás. No cuestionaban, no ardían con el fuego del pasado. Seguían el guión y, al hacerlo, sobrevivían. Pero la supervivencia tenía un precio: la grandeza, la intimidad, el mito. Hubo quienes se resistieron. Dorn luchó contra el Códex y perdió una mano. Ross desapareció entre las estrellas, negándose a ser domesticado. Vulcan lloró por la muerte de su hermandad, pero Guilliman no se inmutó. Creía que la era de los héroes había terminado, que el Imperium ya no podía permitirse la grandeza, solo la funcionalidad. En esa creencia no se equivocaba, pero en su ejecución se aseguró de que el Imperium se convirtiera exactamente en lo que una vez había esperado evitar: una máquina fría, mantenida no por la esperanza, sino por el miedo al colapso. Incluso los escritos personales de Guilliman de esta época desprenden un aroma de agotamiento. No escribe sobre la gloria, sino sobre la carga; no sobre la visión, sino sobre el deber. Habla a menudo de contener la locura, nunca de curarla. Se convirtió en un constructor de muros, no de puentes, y con el tiempo, incluso él desapareció en la máquina que había creado. Su legado se calcificó en dogma, su nombre fue invocado por aquellos que hacía tiempo habían olvidado su corazón. Lo que queda es un sistema que perdura, pero que no inspira. Una fortaleza de reglas, una prisión de políticas. Ha protegido a la humanidad de sí misma, pero también ha garantizado que nunca más volverá a alcanzar las estrellas con el fuego de la fe. Guilliman temía otra caída y, en su cautela, impidió otro ascenso. La herejía rompió el imperio. Las reformas de Guilliman sellaron la fractura, pero dejaron al paciente paralizado. La cruzada Indomitus se recuerda con colores brillantes, una vasta marea de luz que barre la oscuridad y lleva la justicia del emperador a una galaxia destrozada. Liderada por un primarca resucitado, impulsada por una fe y un fuego recién descubiertos, fue aclamada como una segunda gran cruzada, una gloriosa recuperación, un juicio divino. Pero dentro de la grandeza de sus estandartes y los ecos de su trueno se esconde una verdad mucho más incómoda. La cruzada Indomitus no fue la salvación.
Fue desesperación. No fue una cruzada de esperanza, sino de control de daños. Y en su corazón, envuelta en propaganda, arde una mentira fría y amarga. Cuando Guilliman regresó, no volvió al Imperium que conocía. Encontró un imperio cadavérico, osificado y ciego, hinchado por el dogma y asfixiado por el ritual. No lloró, no gritó, calculó, y en sus cálculos vio la verdad, que la humanidad estaba al borde del abismo, no solo militarmente, sino espiritualmente. La fe en la victoria había muerto, el sueño se había pudrido, lo que quedaba era inercia, la lenta muerte del estancamiento. La cruzada Indomitus no se lanzó para recuperar territorio, se lanzó para reavivar el mito. Desde el principio, la narrativa fue diseñada. Guilliman permitió que la eclesiarquía lo presentara como un instrumento divino, un hijo regresado de la tumba. Permitió que los altos señores organizaran desfiles, asignaran símbolos y generaran impulso. Permitió que los marines primaris fueran aclamados no como herramientas, sino como salvadores. Las flotas de la cruzada recibieron nombres deliberadamente grandilocuentes: Torchbearer, Zenith, Sanctis Halo, que evocaban profecías y fuego divino. No bastaba con ganar batallas, tenían que ganar la historia, porque la guerra no iba bien. El Imperium Nihilus, la mitad oscura de la galaxia separada por el Cicatrix Maledictum, seguía siendo en gran parte inaccesible. Muchos de los mundos liberados solo estaban parcialmente asegurados, con su superficie pacificada, mientras que sus inframundos se pudrían con la herejía. En algunos sectores, los nuevos refuerzos primaris eran mal vistos, considerados guerreros artificiales, símbolos de un imperium que había abandonado a sus antiguos hijos. Hubo enfrentamientos, silenciosos, nunca registrados oficialmente, entre los antiguos capítulos y sus nuevos parientes primaris, entre el pasado y el futuro. Peor aún, la logística de la cruzada era insostenible. Guilliman lo sabía, vio el defecto. El imperio se había vuelto demasiado vasto, demasiado hambriento, demasiado fragmentado. Las líneas de suministro se extendían hasta lo absurdo. Se reconquistaban mundos que se volvían a perder en cuestión de meses. Sistemas enteros juraban lealtad y luego desaparecían en tormentas warp. Guilliman se movía como un hombre que achica agua de un barco que se hunde, no para salvarlo todo, sino para mantener la ilusión a flote el tiempo suficiente como para evitar la desesperación masiva. Incluso los propios primaris formaban parte de la mentira. Creados en secreto por Caul durante más de 10.000 años, fueron desplegados como una panacea. Mejores, más fuertes, más estables. Pero carecían de historia, carecían de alma. Nacieron en una guerra que no entendían, bajo un padre al que nunca habían conocido. Su lealtad se forjó en laboratorios y cámaras de adoctrinamiento, no en los fuegos de la cruzada o en la sangre de Istvan. Y para muchos de ellos, la guerra no era una vocación, era un protocolo. Guilliman también lo vio y siguió adelante, porque no tenía otra opción. La mentira tenía que continuar, porque la verdad que el imperio estaba muriendo y llevaba muriendo milenios era demasiado peligrosa como para decirla. El pueblo necesitaba una cruzada. Los capítulos necesitaban un propósito. La galaxia necesitaba un símbolo, y él se lo dio. Asimismo, se puso al frente de la cruzada, no como Guilliman el pragmático, sino como Guilliman el salvador. Llevaba los atributos de la leyenda, se dejó adorar, y al hacerlo sacrificó los principios que una vez había apreciado. La verdad pasó a ser secundaria, la eficiencia se convirtió en teatro, la guerra se convirtió en una historia que había que creer. Y funcionó, en parte. Los mundos se unieron, los sistemas se reconectaron, los tentáculos tiránidos fueron quemados, los cultos del caos fueron aplastados. La cruzada recuperó territorio y reavivó la fe. Pero
¿A qué precio? El imperio ahora cree que está ganando, que el regreso del primarca significa que el destino es real, que la victoria está predestinada. Pero Guilliman sabe que no es así. Sabe que el verdadero enemigo no son los Xenos ni los herejes. Es la entropía de una civilización moribunda. La cruzada Indomitus no fue un segundo amanecer. Fue una acción dilatoria, una ilusión magnífica, extensa y bellamente orquestada. Una que Guilliman mantiene no por vanidad, sino por necesidad. Porque si la mentira cae, todo cae. El regreso de Roboute Guilliman no fue una resurrección, fue un ajuste de cuentas. Durante 10.000 años, el Imperium había susurrado su nombre con reverencia, había grabado sus doctrinas en piedra y había construido catedrales sobre los esqueletos de sus ideas. Lo habían convertido en un símbolo, un modelo a seguir, un santo del orden en una galaxia enloquecida. Pero cuando abrió los ojos y contempló el Imperium que había ayudado a forjar, lo que vio no fue un triunfo, fue la ruina, y en ese momento la leyenda se desangró y el semidios volvió a ser un hombre enfrentado a una pesadilla que llevaba su nombre. El despertar de Guilliman fue un milagro orquestado en las sombras, la convergencia del genio prohibido del Archimagus, Belisarius Caul, la hechicería Eldar, y un accidente divino. No fue planeado por los altos señores, no fue autorizado por la eclesiarquía, y cuando se levantó del borde de la muerte, curado por la magia Xenos y el desafío de una diosa moribunda, Guilliman no regresó al Imperium de su padre, sino a una prisión de su propio legado. Lo que encontró fue espantoso. La verdad imperial, que una vez fue la base de la unidad secular, había sido reemplazada por el dogma de la eclesiarquía, una galaxia de templos, letanías y llamas. El propio emperador se había convertido en un dios, su imagen estampada en todas las superficies, su nombre invocado en cada aliento. Las burocracias que Guilliman había diseñado para evitar la tiranía se habían calcificado en instituciones paralizantes, donde las órdenes tardaban décadas en pasar de una oficina a otra y el hambre se registraba por triplicado. Los Astartes, sus hijos, se habían convertido en sombras fracturadas de las legiones que una vez lideró. Algunos fanáticos, otros cascarones vacíos, muchos poco más que bandas de guerra marcadas. Y lo peor de todo era que la humanidad había aceptado esto. El pueblo del imperio no clamaba por una reforma, no suplicaba por la luz. Se arrodillaba, adoraba, se regocijaba por el regreso de Guilliman, no porque fuera su líder, sino porque creía que era divino. Para ellos, no era un constructor del orden, era una segunda venida, una espada sagrada, una señal de que el fin de los tiempos se había retrasado. Y en esta reverencia asfixiante, Guilliman no encontró consuelo, solo tristeza. Lo intentó, por supuesto. Tomó el mando, reorganizó lo que pudo, lanzó la cruzada Indomitus. Pero incluso mientras se movía a través de las estrellas, sabía que ya no lideraba una civilización, sino que guiaba un cadáver con la vida justa para retorcerse y convulsionarse. Las reformas que intentó no encontraron resistencia por parte de traidores, sino por la inercia. El administratum se negó a cambiar. La eclesiarquía contrarrestó cada movimiento con sermones. Los astartes, fracturados y orgullosos, seguían las órdenes, pero no escuchaban. En privado se dice que Guilliman se enfurece, no con el fuego de Angron ni la locura de Curse, sino con una furia silenciosa, de la que te corroe por dentro. Escribe furiosamente, actualiza el códex, emite misivas, da forma a nuevas doctrinas. Pero ya no cree que eso vaya a salvar al Imperium. No son planos para la salvación, son protocolos de emergencia. Guilliman no está reconstruyendo, está haciendo una selección. Y sin embargo, a pesar de todo su dolor, desempeña su papel. Lleva la armadura de la fe, permite que la gente crea, porque incluso en su amargura comprende esta verdad.
El Imperium ya no sobrevive gracias a la verdad, sobrevive gracias al mito, al fuego, los rituales y el miedo. El emperador no es un hombre para ellos, es el emperador Dios. Y Guilliman, le guste o no, ahora forma parte de esa religión. Un santo viviente del orden, un semidios en ceramita. Esta dualidad lo atormenta. Habla con el emperador, pero no recibe respuesta. Camina por catedrales construidas en nombre de su padre y solo siente vacío. Dirige ejércitos, pero se pregunta si la victoria sigue importando. Está rodeado de miles de millones que morirían por él, y sin embargo está solo, total y completamente solo. Y aún así, lucha, no porque crea que puede ganar, sino porque se niega a rendirse. No marcha hacia la victoria, sino hacia el desafío, contra la entropía, contra la locura del caos, contra la lenta y agonizante muerte de una especie que una vez soñó con las estrellas. Guilliman sabe que no puede restaurar el sueño, pero no dejará que desaparezca sin resistirse. No es el salvador que el imperio cree que es. No es un dios. Es un hombre, agotado, amargado y ardiendo con las últimas brasas del deber. Y en eso es más heroico que cualquier leyenda, porque las leyendas no sufren, pero Guilliman sí, y aguanta. A pesar de todas las leyendas, toda la doctrina, toda la estructura y la precisión, la verdad que se esconde en el corazón de los ultramarines es profundamente, dolorosamente simple. Son humanos, no en la carne, que les fue arrebatada en las forjas genéticas de Marte, no en su fuerza, que supera con creces cualquier cosa nacida de sangre mortal, pero en sus corazones, en sus dudas, en los silenciosos dolores que nunca expresan. Bajo la brillante armadura y las impecables formaciones, los ultramarines no son modelos a seguir. Son supervivientes de un sueño muerto hace mucho tiempo, que aún recorren con determinación y dolor. No son lo que parecen. El imperio los ve como modelos, los astartes perfeccionados, tranquilos, cumplidores, obedientes. Pero esta imagen es una máscara, y detrás de ella vive un alma magullada por 10.000 años de guerra interminable y expectativas imposibles. Fueron criados para ser símbolos, forjados en la visión de un padre que creía que el orden podía salvar a la humanidad. Pero el orden no puede atar el corazón, y en el silencio de sus capillas, en la oscuridad de sus barracones, los ultramarines cargan con un pesar demasiado grande para expresarlo con palabras. Algunos recuerdan Kalt, no solo el fuego y la traición, sino el momento en que murió la confianza. Otros recuerdan a los compañeros perdidos por la sombra creciente del caos, o por la indiferencia burocrática, o por la simple crueldad de ser considerados ineficaces en un mundo que valora la precisión por encima de todo. El Códex les enseñó a luchar, a organizarse, a resistir, pero nunca les enseñó a llorar, y por eso no lo hacen, no abiertamente. Recitan las letanías, siguen las formas, pero por dentro hay dolor. Se preguntan qué significa ser hermanos cuando todo se reduce al protocolo. Se preguntan si el sueño de ultramar, limpio, perfecto y estable, fue alguna vez real, o si solo fue otra ilusión imperial. Se preguntan qué diría su padre ahora, si pudiera verlos, con los ojos vacíos y cumpliendo con su deber, todavía desempeñando su papel en un teatro que hace tiempo que se derrumbó. Y aún así, luchan, no por lealtad ciega, ni siquiera por fe, sino porque saben que, si no lo hacen, no quedará nadie para llevar la antorcha. No son héroes porque sean perfectos, son héroes porque sangran y aún así se levantan, porque conocen el precio del fracaso, porque han probado la desesperación y han seguido marchando. Ni siquiera Guilliman, regresado y transformado, ha traído la paz a sus corazones. Su presencia es un recordatorio de todo lo que perdieron, del abismo entre lo que se prometió y lo que se cumplió.
Es venerado, sí, obedecido sin preguntas, pero hay noches en las que algunos ultramarines miran las estrellas y se preguntan si su padre todavía los ve como hijos o simplemente como herramientas, si alguna vez lo hizo de verdad. El alma de los ultramarines no está en sus victorias, no está en el códex, no está en la perfección de sus formaciones, ni en el brillo de sus armaduras. Está en las pequeñas cosas, en la forma en que un veterano pone la mano en el hombro de un novato antes de la batalla, en la forma en que se detiene en un momento demasiado largo antes de encender las piras funerarias, en la forma en que llevan estandartes manchados con la sangre de hermanos cuyos nombres ya no se recuerdan. Está en el silencio entre órdenes, en los momentos en los que son solo hombres con armaduras azules, mirando una galaxia que los ha desangrado. Al fin y al cabo, son humanos, no en carne y hueso, no en sangre, pero sí en corazón. Y ese corazón sigue latiendo, incluso después de 10.000 años de servicio. Late por un sueño que murió hace mucho tiempo, por un futuro que quizá nunca vean, por los demás. Y quizá eso sea lo más sagrado que queda en el Imperium. Si has llegado hasta aquí, hermano o hermana del Grimdark, gracias. Si has sentido algo aquí, ira, asombro, tristeza, admiración, entonces el alma de esta legión aún habla. Suscríbete al canal para profundizar más en las verdades olvidadas del 40 milenio. Puede que el Imperium se haya construido sobre el silencio, pero nosotros estamos aquí para recordar,